¿Qué pasa, Géminis, esta semana? Ahora con este eclipse del martes 3, es un eclipse que te corresponde en la casa 4. Si eres ascendente en Géminis, Luna Géminis o Sol Géminis, bueno, una gran ventaja. Los eclipses lunas en la casa 4 nos invitan a soltar temas familiares, temas vinculares, temas de ubicar la posición que me corresponde y la oposición que le corresponde al otro. Entonces, Géminis, si tienes hijos, date cuenta quiénes son tus hijos, qué edades tienen, mírale las edades, mira qué deben estar haciendo por cuenta propia, ¿sí? Porque son las casas parentales, son las casas de los ejes. Cuando ocurren los eclipses en la casa 10 y en la casa 4 para Géminis, le está diciendo, suelta cosas de familia, suelta creencias, suelta tendencias, temas que de manera por linaje o por familia se han venido, lealtades que se han venido haciendo, porque mi mamá lo hace, porque esto es tradición, y esa vieja costumbre quizás, ¿verdad? Esa vieja costumbre de tener que estar ahí de acuerdo con los papás o de acuerdo no. Los papás ya deben estar en otro lado, yo debo estar en otro círculo de mi vida, es un eje que le está diciendo a Géminis, atrévete a soltar viejos esquemas y conductas familiares que se están haciendo y repitiendo y ocúpate más bien de tus asuntos, ¿no? Esa lunación le está pidiendo a Géminis soltar muchos vínculos pasados, muchos vínculos de familia y también darle el lugar que le corresponde al hogar que tú tienes ahora. Entonces, un excelente momento, Géminis, para que tú observes las edades que tienen tus hijos, la edad que tienes tú, la edad que tiene tu mamá, la edad que tiene tu papá, y como que a ver, cada pasajero con su maleta, cada pasajero con su maleta, qué es mío y qué no es mío, qué es de mi mamá, qué es de aquí, qué es de allá. Por ejemplo, si tú tienes 30 años, eso de estar pidiendo aprobación de la mamá, pues Géminis, esto es para ti. O si de pronto tú tienes 30, 40 años y entonces me convertí en la mamá de mi mamá, todos esos temas de que a veces se alteran los roles o se alteran los patrones de la conducta familiar y Géminis empieza a usurpar roles que no le corresponden, ¿sí? O a creerse el papá de los hermanos, o a creerse que porque es el hermano mayor, entonces tiene que mandar y aquí se hace lo que yo diga porque soy la hermana mayor o soy el hermano mayor, todos estos temas, todos estos ejes, es el eclipse que te está diciendo, no, eso no te corresponde a ti, Géminis. Usted vaya por lo suyo, usted crea en usted haga lo suyo, sus temas, sus profesiones, descubra y vibre desde su propia individualidad, desde su propio patriarcado, matriarcado, y aprende a soltar las estructuras y las viejas creencias de la familia, ¿sí? Es un momento para Géminis, como Géminis es un signo que está tan tocado y es el tema principal, porque el planeta regente de este eclipse es Mercurio, que además está retrogradando en el signo de Piscis y claramente hace un toque-toque. Tanto el eclipse hace un aspecto cuadrante donde está invitando a Géminis a cambiar todas estas situaciones de esquema. A veces a Géminis, ascendentes, soles y lunas les cuesta mucho trabajo cortar relaciones, porque Géminis es el comunicador, Géminis es el que está hablando, Géminis es el que a veces Géminis mal canalizado, de signos sobre todo, tienden a agarrar una idea y la defienden y tiene que hacerse y tiene que ser así. Y entonces si los demás no hablan mi idioma, entonces los demás están equivocados y yo soy el único que tengo la verdad. Entonces es un eclipse que le está diciendo a Géminis, hay que soltar, Géminis, hay que soltar esa creencia de y tanto tecnicismo. Recuerden que si la luna está en Virgo, cerca del nodo sur, el nodo sur pide soltar. ¿Soltar qué? Soltar tan cuadriculado. Soltar que a veces le puede pasar a Géminis, ¿no? Entonces, si a Géminis no le dicen la palabra correcta, entonces se va para otro lado, porque Géminis es el diccionario. Entonces, como que Géminis puede armar una trifulca o puede armar un problema porque es que no me dijeron la palabra correcta o no me dijeron como yo lo quería escuchar. Es el signo de la escucha, es el signo de escribir, es el signo que se puede volver muy meticuloso. Mercurio retrogradando, un eclipse que le hace cuadratura por ambas puntas, que lo invita a movilizar todos estos esquemas rígidos, estructurales. Entonces, ahí está Géminis, como que muy enfocado de ojos para adentro.
que lo más lejos que puedas ver sea la punta de tu nariz. Algo así es lo que está diciendo el eclipse en relación a las energías de Géminis. A propósito, hay Géminis por aquí, ascendentes, soles o lunas Géminis dentro del público en TikTok, en Instagram, en Facebook. ¿Hay alguien que de pronto le resuene los temas geminianos? ¿Quiénes son de signo Géminis? Géminis, ¿quiénes son de signo Géminis? No hay, parece que no hay Géminis, se acabaron los Géminis del planeta, no hay soles Géminis, no hay ascendentes en Géminis. Bueno, mientras aparecen soles Géminis, ascendentes y lunas Géminis, vámonos con el signo de Cáncer, vamos a hablar de Cáncer. Hay